El Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan el Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos y sus organizaciones les da la bienvenida a través de su programa Contravía. En las últimas semanas hemos conocido una cifra realmente escandalosa. 11.000 niños están haciendo parte de los grupos irregulares. 11.000 niños están involucrados en el conflicto armado. Ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos. Contravía. Y precisamente para tratar nuestro tema de hoy, niñez en el conflicto armado, nos acompaña el doctor Giovanni Arias, director de la Fundación Dos Mundos, y el doctor Mario Gómez, director social de la Fundación Restrepo Barco. Estas dos fundaciones se encargan y trabajan con niños y adolescentes. Quiero iniciar precisamente nuestro programa preguntándole al doctor Giovanni Arias, director de la Fundación Dos Mundos. Giovanni, 11.000 niños involucrados en el conflicto armado. ¿Ustedes qué lectura hacen de esta cifra que se ha conocido? Desde la perspectiva que manejamos, ciertamente esto que en sí mismo es avergonzante para una sociedad, es apenas un muy pálido reflejo de la condición de participación de la niñez colombiana en el contexto del conflicto, como quiera que apenas está hablándonos de aquellas niñas y niños por debajo de los 18 años que están haciendo parte directa como miembros de una organización armada como combatientes. Es decir, Giovanni, ¿usted cree que esta cifra no refleja la realidad? Desde luego que es que hablar de la niñez en el medio del conflicto armado jamás podría circunscribirse a tratar de identificar cuántos niños son combatientes de los grupos guerrilleros o de los grupos paramilitares. El tema de la participación de la niñez colombiana en el contexto del conflicto tiene que ver con las inmensas franjas de población colombiana, de población infantil colombiana, que está expuesta a las realidades asociadas al conflicto armado, donde como consecuencia de que puedan ser parte, por ejemplo, de familias que son llevadas al desplazamiento, allí desde el punto de vista emocional se empieza a vislumbrar una participación emotiva de esos niños en el contexto del conflicto. Doctor Mario Gómez, ¿comparte usted esa tesis? Por supuesto que es muy difícil establecer el número exacto de niños y niñas vinculados a grupos guerrilleros, a grupos paramilitares en Colombia. Esas organizaciones no han abierto la posibilidad de que instancias internacionales como la UNICEF o las instancias de paz que trabajan en los procesos de facilitación puedan establecer censos para de alguna manera establecer soluciones a esa problemática tan penosa y tan vergonzosa que tiene Colombia. La cifra puede ser mucho más, entre otras razones porque las milicias urbanas, también integradas por niños y niñas en muchos casos, no han sido contabilizadas para esos propósitos. Muchas veces los datos de los niños que prestan servicios de información a los grupos armados irregulares no se contabilizan a la hora de establecer el número de efectivos en los ejércitos irregulares. Así que es muy difícil establecer el dato, yo creo que es mucho más alto y por lo tanto la vergüenza es mucho más grande. Ya, apartémonos de la discusión de la cifra. El punto es, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer para que los niños verdaderamente no se involucren a los actores armados? En primer lugar, yo creo que obviamente hay que hacer una campaña muy grande de prevención de los niños en las filas de los grupos armados irregulares. El sistema educativo tiene que aumentar vertiginosamente los niveles de cubrimiento escolar en el campo rural. También en las ciudades tiene que haber un mayor cubrimiento educativo. La fórmula de la educación como concepción para la redistribución del ingreso sigue siendo la más afortunada, la más necesaria, la más importante. En relación con el tratamiento de niños desvinculados, pues hay que hacer también grandes esfuerzos para que un acuerdo de derecho internacional humanitario, un acuerdo humanitario en este campo de la niñez pueda hacerse efectivo con los grupos armados irregulares, para poder permitir que instancias como la UNICEF, el ICBF en Colombia puedan seguir trabajando en dinámicas de protección y de restablecimiento de los derechos vulnerados con el apoyo de la cooperación internacional. Doctor Giovanni, verdaderamente los niños en nuestro país tienen oportunidades, tienen de dónde escoger para no involucrarse e irse o ver como alternativa a los grupos irregulares. Evidentemente lo que debo decir es que la ausencia de una política pública para el tema de la niñez en el marco del conflicto deja de lado pues la
casi totalidad de los niños que en relación con el conflicto están sufriendo involucramiento. Y con eso lo que estoy diciendo es que en las zonas amplísimas de la geografía colombiana, donde la posibilidad de entrar a ser parte de las lógicas del conflicto no se agotan en empuñar un arma o en hacer ciertas actividades logísticas para uno de los actores armados irregulares, sino que tiene que ver con la no oportunidad, por ejemplo, de emplearse de jóvenes, de acudir a las escuelas, como lo decía Mauricio, pero también de poder tener opciones de construir proyectos de vida alternos al involucrarse en lógicas que usan los actores armados y que de alguna manera propician el que se los vinculen. Ok, voy a poner un ejemplo. San Vicente del Caguán. San Vicente del Caguán cada año genera una promoción de estudiantes bachilleres, alrededor de 300 estudiantes. De esos 300 bachilleres, solamente 3 o 4 alcanzan a llegar a la universidad. De esos jóvenes, solamente 2 terminan la universidad. El resto tienen 3 oportunidades muy concretas. 1, irse a la finca. 2, cultivar coca. Y 3, la gran mayoría, terminan en las filas de las FARC. Doctor Mario Gómez, ¿hay oportunidades reales para los niños? ¿Solamente el problema es de los actores irregulares que involucran a los niños en el conflicto armado? ¿O hay una responsabilidad del Estado en este tema? Mira, el principal responsable de la vinculación forzosa de los niños, por supuesto que es el actor irregular que lo obliga en casos de reclutamiento forzado a participar en contra de su voluntad en organizaciones de este tipo. Esa es una violación aberrante de los derechos fundamentales de los niños. También hay dificultades en relación con las oportunidades educativas que usted describe y no sería, digamos, acertado concluir que el Estado lo está haciendo todo y lo está haciendo perfecto. Yo entiendo que hay dificultades, pero también hay oportunidades. En este momento el Gobierno Nacional acaba de establecer una cifra importante del 1,5 millones de cupos educativos que ha prometido para su cuatrienio. Ha cumplido con 500.000 a la fecha en su primer año de gobierno. En el caso de la Universidad Superior que usted plantea para San Vicente del Caguán es patético, porque por supuesto que esos muchachos no logran entrar en un proceso formativo y por ende no encuentran herramientas para poder ser útiles en el mercado productivo. Y ahí hay dificultades que también de alguna manera los empujan a situaciones de marginalidad. Doctor Giovanni, ustedes como Fundación Dos Mundos, ¿qué responsabilidades y sugerencias le han señalado al Estado colombiano en esta materia? Hemos señalado ya durante varios años la necesidad del Estado colombiano de articular una política pública de conjunto para el tema de la niñez y el conflicto armado que exceda el puro solo estar atento al tema de la niñez vinculada a los actores armados irregulares, que en sí mismo es un problema que afrenta a la sociedad en su conjunto, que no le compete solo la responsabilidad del Estado, que señala la responsabilidad que tienen los actores armados irregulares de involucrar a la población infantil violando tratados internacionales, que a la sociedad le cabe también la responsabilidad de pronunciarse en contra de ese tipo de prácticas degradantes, pero donde la política consulte además de manera fundamental las razones estructurales que llevan a que franjas muy amplias de la población infantil colombiana se involucre en las lógicas propias del conflicto. Cuando tenemos un conflicto armado, uno de cuyos hechos de violencia a través de los cuales se expresa es el desplazamiento forzado. Y allí hablamos de que pueden haber más de 2 millones de personas, con un 55% de esas cifras por debajo de los 18 años. Ahí tenemos que entender que hay una participación de ese más de 1 millón de jóvenes en lógicas propias del conflicto. Si yo hago parte de una familia que ha sido desplazada por un grupo, llámese guerrilla, llámese paramilitar, llámese a veces acciones también de la fuerza pública, y debo desplazarme inmediatamente como joven, lo que estoy recreando en mi imaginario es que entro a participar de una lógica que me pone en el lado opuesto al grupo que promovió esa decisión de mi familia o de mi comunidad de desplazarme. Desde nuestra perspectiva, esas son maneras en que se participa en el conflicto y una política pública del Estado colombiano tendría que consultar las distintas maneras en que los jóvenes colombianos, los niños colombianos, entran a participar de esas dinámicas. Y es que precisamente hoy Colombia ha sido calificada como el drama humanitario más grande del hemisferio sur, entre otras razones por el desplazamiento. Más de 2 millones de colombianos desplazados. De esos 2 millones, la mayoría son niñas, niños menores de 18 años quienes están viviendo ese drama
drama del conflicto armado. Y por eso veamos la siguiente crónica. Probablemente en los países que viven la guerra, sus gentes han ido olvidando la infancia. Tal vez este olvido de la niñez, unido a un extraño extravío del sentido de la vida y de la dignidad humana, explica a veces la incapacidad para sentir vergüenza y dolor frente a los millones de niñas y niños golpeados brutalmente por los conflictos armados. Uno cuando está en un combate no sabe si mata o no mata. Los niños y niñas sufren de manera diversa los efectos del conflicto. Un número de ellos hace parte de los grupos armados, participando en acciones de combate y en otras tareas no menos peligrosas como la instalación de minas, servicios de correo como estafetas o mensajeros, espionaje, compras de provisiones y preparación de material bélico. Aún las tareas de logística son peligrosas, ya que los menores de edad que hacen parte de los grupos armados están bajo riesgo constante en la medida en que están uniformados, viven en guarniciones militares y están ubicados en zonas de alta confrontación. Pues allá la llevan con miles de mentiras y todo, y dicen que tienen un futuro adelante, que tienen lo que ellas quieran, que pueden tener más adelante la casa, todo, sí, que si quieren, y después de que ellas si quieren ir a vivir con un hombre, pues que van, pero eso es mentira. Si alguien se mete allá es muy trabajoso para que se salga. Entonces uno está en dos paredes ahí que ni sabe para dónde está. El reclutamiento les ha sido impuesto de forma violenta en la mayoría de los casos. El reclutamiento voluntario de menores de edad oculta fuertes presiones generadas por la situación de pobreza, motivaciones de venganza o el temor de recibir agresiones. Acá yo también tuve una amiga, una compañera de estudio, que fue obligada a meterse a los paracos. A ella la obligaron a meterse en eso, porque que si no le mataban la familia. Sí, tengo miedo porque él me dice que donde me encuentre todo esto, pues él no me la perdona. Pues de verdad que o sea, no es que le tenga miedo a la muerte porque estaba decidida a morirme y todo, pero de todas maneras la vida es muy bonita y uno tiene que salir adelante. En general, todas las niñas y niños involucrados de manera directa o indirecta en la confrontación reciben el impacto aterrador de la guerra. Han visto asesinar, secuestrar, torturar o destruir cuerpos en crímenes atroces. Han visto a un adulto determinar con frialdad quién vive, quién debe irse de la región, quién debe pagar por su vida y su libertad. No solo son testigos del horror, también han participado en todos estos episodios de sangre, en ocasiones bajo la amenaza de castigos que pueden incluir la muerte si rehúsan cumplir las órdenes. Las niñas, en las organizaciones armadas, soportan situaciones de discriminación y explotación sexual. Su participación en la guerra constituye una experiencia de profunda destrucción humana. Los niños y niñas desvinculados de la guerra, sea por deserción, captura o entrega de la organización armada a las autoridades, tienen traumatismos por la experiencia de violencia, la pérdida de lazos familiares y por el miedo permanente a ser objeto de retaliaciones o ajusticiamiento. Entre las víctimas de la guerra está la infancia que vive en territorios de alta confrontación armada. La mayoría de los desplazados son niñas, niños y mujeres cabeza de familia. Aquí hay mucha guerra en este municipio, entonces la gente está yendo de por acá. Sí, porque, y además los niños no estamos preparados para eso, los jóvenes. Por eso, no sé, yo creo que hay tanta violencia, porque muchos participan de ella. Los niños y niñas desplazados por la guerra deben enfrentar, además de la extrema pobreza en los campamentos provisionales o en los barrios marginales de las ciudades, el riesgo de nuevas agresiones por abusos en situación de vulnerabilidad. Deben enfrentar también los duelos por la pérdida de sus padres o de otros familiares y, sobre todo, el desarraigo y la ruptura de su mundo simbólico y cultural. Porque también mataron gente que no tenía nada que ver en esto, que le pedían dinero y no la tenían, entonces los mataban. Son también víctimas los niños y niñas secuestrados, desaparecidos o testigos directos o indirectos de la muerte y la destrucción. Todos estos niños guardan esquirlas de la guerra en su alma. Yo quiero que no haya más guerra en Colombia, que no se roben los niños, que yo me vuelva a mi mamá. El dolor oculto de la infancia. Doctor Mario Gómez,
¿Por qué el niño, dentro de los conflictos armados y para los actores irregulares de los conflictos en el mundo, el niño es un ser apetecido para ingresar a las filas y para hacer la guerra? Por las situaciones muy particulares que tienen que ver que a esa edad las personas, los niños y las niñas son muy ágiles y audaces y permiten de alguna manera la posibilidad de desarrollar acciones intrépidas desde el punto de vista militar, lo cual es muy penoso y lo cual es muy vergonzoso, porque es recargar en el peso de un niño el enfrentamiento equivocado y mezquino de los adultos en el marco de la confrontación bélica. El niño de alguna manera es una persona escurridiza, una persona que puede recorrer zonas inhóspitas a grandes velocidades, es una persona que tiene una capacidad física de resistencia de acuerdo a su edad, resistencia que debería aplicar para jugar, para estar en la escuela, para tener derechos fundamentales y vivirlos, disfrutarlos y tener la posibilidad de gozar y ejercerlos de manera cabal y a plenitud en el campo de su actividad recreativa, en su actividad deportiva, que sea niño, que tenga esa posibilidad, pero eso desviadamente, malversadamente, de forma obviamente equivocada, pues se aplica en el campo militar. Giovanni, ustedes como Fundación Dos Mundos han hecho una serie de concursos, de exposiciones de los niños en la guerra. ¿Ustedes qué han encontrado de testimonios que los hayan impactado sobre esta realidad tan triste para el país? Pues lo que hemos hecho en distintas estrategias para llamar la atención de la opinión pública acerca de la participación de la niñez en el medio del conflicto es registrar, por supuesto, testimonios desgarradores que muestran la militancia de niños empuñando armas, y también hemos registrado en esas distintas actividades de sensibilización la mirada de pregunta, las preguntas de jóvenes que no tienen la posibilidad de acceder a educación, pero que tampoco tienen la posibilidad de emplearse y que son permanentemente asediados por uno y otro bando a que tome partido. Yo estoy convencido que lo que rodea, el panorama que rodea a mucha niñez colombiana en las zonas, sobre todo donde el conflicto tiene una mayor dinámica, es un panorama de no respuesta, un panorama de vulneración del marco de derechos que tienen desde la Convención de Derechos, desde las normas internas que el Estado colombiano tiene para protección a la niñez, pero que desde su vivencia resulta poco menos que letra muerta. Giovanni, cuéntenos y cuéntele a los televidentes algún testimonio de los muchos que ustedes han recogido en estos años de trabajo que le haya impactado sobre esta realidad. Pienso que un reclamo grande que podría leer en muchas de los rostros de niñas y niños con los que hemos podido trabajar en distintas regiones es el que pregunta por su condición emocional. Creo que hemos enfatizado alrededor de muchas implicaciones que la guerra está dejando para los niños. Ese tipo de vivencias con la vulneración de derechos que los hace proclives a vincularse en las acciones de los grupos armados, ¿qué tipo de ser humano emocional están construyendo para su futuro? Yo creo que ese es un reclamo central. Doctor Mario Gómez, ustedes van a revelar un estudio en las próximas semanas. Concretamente, ¿qué revelaciones hacen sobre el estado anímico, el estado psicológico de estos niños que están involucrados en la guerra? Lo primero que hay que decir es que son niños interrumpidos, niñas interrumpidas en su evolución de vida por las circunstancias del conflicto armado. Cuando hacen parte de las filas de los grupos irregulares, se sabe que el 40% de ellos ha combatido, que cerca del 8% ha participado en tomas de pueblos, que cerca del 4% han estado involucrados en cuidar secuestrados, que son hechos patéticos, que evolucionan, que marcan efectivamente su comportamiento como individuos. Pero hay cosas mucho más, digamos, inexploradas por parte de quienes estamos dedicados a mirar el comportamiento de la niñez en este tipo de dolencias, que es que, por ejemplo, el caso del 8% que han sido inducidos a abortar en las filas de los grupos irregulares, o aquellos que han sido objeto de abuso sexual. Es muy penoso lo que está sucediendo y obviamente no es lo único, porque cuando uno habla del conflicto armado, Holman, hay que hacer también claridad en que afecta el tema de los niños secuestrados. Hay que involucrar también todo el padecimiento que sufren los niños desplazados, a los que hacía referencia Giovanni. Hay también que hacer referencia a aquellos niños que son víctimas de las mutilaciones producto de las minas quiebrapatas, que son los primeros víctimas, los niños y las niñas, de todas esas situaciones irregulares que se suscitan en el marco de la confrontación bélica, o por estar en las filas
de los grupos armados o por padecer como víctimas los rigores de esa confrontación. Doctor Mario Gómez, de los estudios que usted ha realizado en materia de niñez, ¿cuál es el testimonio que usted más le ha impactado de esta realidad de los niños en el conflicto armado? Todos los casos son dramáticos, pero hay, por ejemplo, unos que le producen a uno particular inquietud, que es el caso de las niñas involucradas en los grupos armados irregulares que padecen, además de los rigores propios de la confrontación bélica, lo que tiene que ver con el abuso sexual de sus cuerpos por parte de comandantes de los grupos irregulares, guerrilleros o paramilitares. Ese tipo de casos produce mucha alarma, obviamente duele muchísimo, porque además de la situación de combate, pues también se exponen a situaciones pues, de vulneración absoluta de su dignidad. Giovanni, ¿cómo se ve el futuro? ¿Cómo se ve esta realidad hacia adelante? ¿La tendencia es a mejorar, empeorar? ¿Cuál puede ser la solución? Creo que si el país se toma en serio el tema de la niñez, tendría que desarrollar una política pública de niñez y de niñez en el marco del conflicto, que pasaría entonces por indagar todas estas formas en que Mario señalaba hay una interrupción del ser feliz, de construcción de felicidad en el niño, para entonces mirar cuáles son los diseños macros que el país tendría que hacer para asegurar que si el tema de la niñez es una prioridad, se habiliten desde los distintos entes del Estado y desde la sociedad en su conjunto las posibilidades para que esa niñez pueda estar no solo fuera del alcance de los actores armados, sino por fuera del alcance de todas las lógicas que lo involucran en el tema del conflicto. El doctor Giovanni de la Fundación Dos Mundos plantea que el comienzo de la solución es una política seria para la niñez y para la infancia de este país. ¿Hay una política seria para la niñez hoy en el país, doctor Mario Gómez? Estamos por el camino acertado. Yo creo que el Estado ha empezado a hacer esfuerzos importantes en materia educativa, en cobertura escolar, está mirando el tema de la deserción escolar también con mucha preocupación. Hay unas políticas de atención en materia de salud difíciles en medio de la crisis económica, pero han aumentado los cupos de cobertura del CISBEN en un porcentaje importante. Hay que detener las hostilidades contra los niños y la barbarie perpetrada en el marco de la confrontación bélica. Para eso hay que hacer un acuerdo de derecho internacional humanitario con los grupos hostiles, con los grupos que están en este momento reclutando forzosamente a los niños. Tenemos que detener la vinculación de los niños y obviamente hay que seguir avanzando en políticas como la posibilidad que tengan los jóvenes del campo rural en Colombia de participar de microcréditos para la generación de proyectos productivos. Los desplazados son de alguna manera las personas llamadas a poder ser beneficiarias directas de esos créditos para poder desarrollar proyectos sustentables de vida digna en el marco de la crisis que vive el país por consecuencia del conflicto. Pero hay esperanzas, hay posibilidades. Doctor Mario, usted dice que se han ampliado los cupos en el tema escolar, los cupos para la niñez, pero también es cierto que el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno hace un gran énfasis en la guerra o en lo que denominan seguridad democrática, recursos que de pronto pudiéramos estar destinando para un mejor bienestar de los niños. Es importante que haya un equilibrio en las finanzas públicas colombianas. El tema de seguridad es un tema prioritario para los colombianos. Estamos en una situación donde de alguna manera se ha ofrecido seriamente avanzar en un diálogo de paz si hay un cese de hostilidades. Mientras no exista ese cese de hostilidades y no se pueda pactar un acuerdo para poder entrar en un proceso de negociación política, las fortalezas del sistema de seguridad deben ser preservadas y también, por supuesto, debe aumentar la inversión social en función de la infancia, en favor de los niños. Ese equilibrio es muy difícil de lograr, pero tenemos que buscar la manera de que los recursos de la niñez no sufran mayor menoscabo sin que tampoco los temas de seguridad puedan ser dejados de lado. Doctor Giovanni, ¿usted comparte la tesis de que no se puede lograr ese equilibrio, no es tan fácil lograr ese equilibrio? Yo no solo no lo veo fácil, sino que en la perspectiva de la administración actual lo veo poco probable, donde hay un énfasis excesivo en torno de garantizar una seguridad que, por supuesto, no creo que ningún ciudadano colombiano se oponga al hecho de que deba haber seguridad, pero cuando la seguridad se entiende solo en fortalecer militarmente las acciones frente a un conflicto que no es solo armado, sino que es un conflicto hondamente social, creo que ese equilibrio es muy poco probable. Doctor Giovanni y doctor Mario Gómez, una pregunta para los dos ya cuando estamos llegando al final de nuestro programa. ¿No se vislumbra, por lo menos en este gobierno, una apuesta a la salida negociada del conflicto? Y ustedes han dicho aquí que
mientras ese panorama exista, mayores serán los riesgos para la niñez, mayores serán los niños involucrados en el conflicto armado. ¿Qué opinan de eso? Que no se vislumbre en este momento una salida negociada al conflicto. Yo creo que hay posibilidades de encontrar soluciones al conflicto armado y creo que hay voluntad política por parte del gobierno de llegar a un acuerdo y a una negociación con los grupos armados irregulares. Y creo que los grupos armados irregulares también han expresado esa voluntad. No solamente para hablar de una negociación política en el marco de un cese de hostilidades, que me parece que es una condición obvia para poder dialogar y para poder generar entendimiento político, sino también desde el punto de vista del derecho humanitario. Ahí hay herramientas muy importantes que son un camino para sacar a la población civil de la confrontación bélica y por ende a los niños y a las niñas. Ahí hay un camino muy importante para que los colombianos encontremos espacios de aplicación de los derechos fundamentales efectivos y caminos para el entendimiento y la razón. La misma pregunta, doctor Giovanni. Pienso que el énfasis grande tiene que trasladarse del conflicto armado a ubicarse en el conflicto social que abarca a muchos de la población infantil colombiana. Cuando el énfasis esté puesto alrededor de la carencia y de la limitación al acceso efectivo de derechos por parte de la niñez colombiana, probablemente estemos teniendo que tener menos atención y menos énfasis a las desgracias del conflicto armado. Un ensayo de Gabriel García Márquez dice que Colombia debe ser un país al alcance de los niños. Doctor Giovanni, doctor Mario, ¿cuánto nos falta para hacer de Colombia un país al alcance de los niños? Un número de sueños todavía muy importante por conquistar. La posibilidad que los niños tengan un mundo al alcance de sus sueños pasa porque los derechos fundamentales de la niñez colombiana no sean un sueño y pasen a ser una práctica en la realidad de la sociedad civil colombiana, del Estado y de los gobiernos. Doctor Giovanni de la Fundación Dos Mundos, doctor Mario Gómez de la Fundación Social Restrepo Barco, muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Contravía. Nos vemos hasta el próximo domingo.